Muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí a través de la RS Online para tratar y abordar temas relacionados con la salud mental, con la salud emocional. Hoy tenemos un temazo y vamos a estar aprendiendo, entendiendo y comprendiendo, conociendo mucho más sobre lo que es el temperamento. Seguramente varias veces habrás escuchado esta palabra. Y bueno, hoy vamos a conocer desde el punto de vista de la psicología qué es el temperamento, cómo nos afecta, cómo podemos trabajar nuestro temperamento y desde el conocimiento también ayudar a fortalecer todas esas a potenciar todas las fortalezas que tenemos y a pulir esas oportunidades de mejora, esas debilidades que también se encuentran en el temperamento. Bueno, antes de ir a nuestro tema y desarrollarlo, queremos agradecer al Comité Educativo, ¿sí?, por el espacio, por auspiciar este espacio y por apostar a la promoción de la salud mental, por apostar al crecimiento y el desarrollo y a la salud integral realmente. Entonces, gracias al Comité de Educación por el auspicio de este programa. Bueno, vamos a empezar este tema que yo les cuento es apasionante. Es apasionante ya hace años, la primera vez que me tocó escuchar sobre los temperamentos. Me acuerdo, compré un libro. Es un libro muy bueno. Y realmente me fascinó. Fue un tema que a mí me atrapó, me fascinó, ¿verdad? Lo encontré tan útil y tan práctico. Y bueno, yo lo apliqué a mi vida, ¿verdad? Conocí mi temperamento y conocí cuáles eran mis tendencias en cuanto a fortalezas y debilidades. Entonces me fue muy útil para mí misma y me fue muy útil en mis relaciones personales. Conocer sobre el temperamento ayuda, además de ese autoconocimiento que es tan importante, también ayuda a que podamos entender y comprender las conductas, los comportamientos, las reacciones de los demás. Desde esta arista, ¿verdad? Vamos a mirar porque, a ver, una situación siempre puede verse desde diferentes aristas, ¿sí? Y incluso desde diferentes disciplinas o desde diferentes teorías. Pero en este caso vamos a aprender más y van a ver qué divertido es realmente porque a uno le causa gracia cuando va viendo y escuchando sobre los ejemplos, las reacciones. Muchas veces se va identificando con algún temperamento y en otras ocasiones comienza a identificarle a las personas que le conocen, ¿verdad? A la familia, a la mamá, al papá, al hermano, a la pareja, al hijo. Va identificando sus temperamentos y esa parte es muy divertida, en serio. Pero antes vamos a empezar con una introducción. Vamos a empezar con una introducción para clarificar los conceptos, ¿sí? Y la pregunta que yo le lanzo así a la audiencia. Si alguna vez se preguntaron por qué las personas piensan, sienten, responden, estallan y actúan de la manera que lo hacen. ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser la causa, el origen, la raíz de eso? Y bueno, la causa es la personalidad. Es la personalidad de cada uno, de cada individuo. Todos tenemos una personalidad. Y vamos a clarificar un poquitito los conceptos Hay una distinción entre personalidad, carácter y temperamento. Son 3 conceptos que siempre escuchamos en psicología y que hoy vamos a conocer un poco más cada uno de ellos y cómo se componen. Muy bien. Entonces, si vamos a pensar, quiero que se imaginen un iceberg. Y como todos sabemos, el iceberg se ve solamente la puntita, ¿sí? Una pequeña porción del iceberg es la que podemos ver y generalmente por debajo, en el agua y de forma oculta, es gigantesco.
¿sí? Esa es una característica del iceberg. Entonces, quiero que piensen en lo siguiente. Quiero que piensen que la parte más profunda del iceberg, ¿sí? La parte inicial donde inicia ese iceberg es el temperamento. Por encima del temperamento vamos a ponerle al carácter. Y solamente la pequeña porción que se ve, que sale al aire y que se ve, que todos podemos observar de ese iceberg, esa es la personalidad. Entonces, esto es lo primero que tenemos que conocer, que la personalidad se compone del carácter y del temperamento, ¿sí? Entonces, nuestro temperamento sumado a nuestro carácter es lo que compone la personalidad. Entonces, la personalidad es esa porción pequeñita que podemos visualizar y todo eso que no podemos ver, el gran bloque que se encuentra debajo del agua, ahí está nuestro temperamento, ahí está nuestro carácter. Para repasar, la personalidad se compone del temperamento más el carácter. Y vamos a hacer una distinción. ¿Y en qué se diferencian? Estarán diciendo ustedes. ¿En qué se diferencia el temperamento del carácter? Bueno, tenemos que saber que el temperamento es heredado. Es heredado, es biológico. Y el carácter es algo que nosotros vamos aprendiendo. De hecho, que carácter viene... la palabra carácter viene justamente de la acción de imprimir un carácter, por ejemplo, una letra, un número, ¿sí? Sobre una hoja de papel. Y carácter significa entonces, es todo aquello que se va imprimiendo, por así decirlo, en nuestro ser. Nosotros vamos aprendiendo y desarrollando un carácter y este es afectado más por el entorno, por la familia, por todo lo que es el aprendizaje, por esa escolaridad que pasamos, por la cultura de la familia. El carácter es influenciado específicamente y especialmente por el ambiente. Entonces, y el temperamento, sin embargo, es influenciado por los genes. Es algo que nosotros tenemos predeterminado de forma genética, que lo heredamos de nuestra mamá, de nuestro papá o de nuestros abuelos, ¿sí? Y quiero hacer ahora una distinción entre lo que es temperamento y carácter, ¿sí? Entonces, el temperamento está determinado por un conjunto de características ¿de qué? De la actividad nerviosa y endocrina. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un sistema nervioso y tenemos un sistema endocrino que es justamente lo que regula nuestras hormonas. Entonces tenemos un montón de hormonas. Las hormonas tienen todo que ver con el comportamiento y la conducta humana. Entonces el temperamento es algo fisiológico, es biológico y es un conjunto de características de nuestra actividad nerviosa, ¿sí? Del sistema nervioso que tenemos y del sistema endocrino. El carácter está determinado por el conjunto de relaciones sociales en la actividad de la persona. Entonces, el carácter se va formando y forjando en ese proceso de socialización que todos tenemos e iniciamos desde que somos pequeñitos, ¿sí? En esas interacciones sociales con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los abuelos. Después cuando nos insertamos al nivel educacional, entonces después con nuestros compañeros de preescolar, primer grado, después pasamos al ciclo secundario, después pasamos, todo eso va desarrollando el carácter. Entonces tiene que ver con un proceso de socialización de la persona. El temperamento es un componente más estable y es difícilmente modificable. ¿Qué significa esto? Significa que el que nació con un temperamento, por ejemplo, colérico, melancólico, flemático o sanguíneo, no va a cambiar nunca de temperamento, ¿sí? No va a ser, uno no puede, por ejemplo, tener un temperamento melancólico y después cambiarse y convertirse en un sanguíneo. No se puede porque es algo biológico y es heredado, ¿entienden? Estábamos hablando del sistema endocrino, estábamos hablando del sistema nervioso, entonces no se cambia. Sí se puede desarrollar, sí se puede modificar
pero con mucha voluntad y con mucha determinación. ¿Por qué? Porque son tendencias que cada uno de nosotros tenemos, tendencias a reaccionar. Entonces, es difícilmente modificable, se puede trabajar, se puede mejorar, se puede potenciar, por supuesto que sí, pero nunca cambiar. Entonces, yo nací con un temperamento y no voy a cambiar a otro temperamento a lo largo de mi vida. Sí voy a poder trabajar con mis fortalezas y mis debilidades propias de mi temperamento, pero no voy a lograr desarrollar o tener otro temperamento. ¿Por qué? Porque ya hablamos que es algo heredado. El carácter. El carácter, sin embargo, sí se modifica por la actividad social y tiende a estabilizarse. Entonces, otra diferencia entre carácter y temperamento. El temperamento se manifiesta en la afectividad, en la fuerza, en el equilibrio y en la dinámica y actividad de las reacciones. Entonces, el temperamento tiene que ver, responde justamente a esa pregunta de por qué las personas reaccionan como reaccionan. Como ustedes sabrán, hay personas que son, por ejemplo, súper explosivas y otras personas que son así más tranquilas que agua de pozo, ¿sí? Todas las personas tienen sus reacciones y sus reacciones responden mucho a su temperamento y también a su carácter, ¿ok? Recuerdan que personalidad es la suma de mi temperamento más mi carácter, da por resultado mi personalidad. Y yo puedo trabajar fuertemente en mi carácter y puedo, claro que sí, trabajar también con mi temperamento de tal manera a modelar una personalidad que sea una personalidad sana, una personalidad que me ayude justamente a adaptarme a los diferentes tipos de circunstancias que enfrentamos en la vida y en el día a día, a los diferentes entornos en los que nos tenemos que desenvolver. Entonces yo puedo desarrollar una personalidad ecológica, como suelo decir siempre, ¿verdad? Algo que me sume en la vida, porque como sabrán, también existen trastornos de la personalidad. Y bueno, una persona con un trastorno de personalidad, una persona que es una persona que necesita hacer un proceso de terapia, necesita realizar cambios, ¿verdad? Para tener una personalidad que le ayude a tener mayor y mejor calidad de vida. Entonces, tiene que ver mucho con la afectividad. ¿Y qué es la afectividad? La afectividad es aquello que guarda relación con nuestras reacciones emocionales, emotivas o afectivas. Se suele usar como sinónimo. Entonces, cuando hablamos de afectividad, estamos hablando del mundo emocional y de las reacciones emocionales que podemos llegar a tener en los diferentes momentos, contextos y relaciones de nuestra vida. Bueno, entonces el carácter tiene que ver con esa afectividad y con las reacciones. Eso es el temperamento, digo bien. Ahora, el carácter se manifiesta en las relaciones sociales y en el modo de realizar las actividades. Entonces, está ligado al aspecto ético-volitivo. ¿Qué significa ético-volitivo? Volitivo guarda relación con lo que tiene que ver con nuestra voluntad. Todos nosotros tenemos una voluntad y esa voluntad también se le suele llamar el libre albedrío y es esa capacidad que todo ser humano tiene de decidir y elegir cómo va a reaccionar, cómo se va a comportar, cómo va a responder en cada momento de su vida, ¿sí? Es justamente la capacidad de elegir y decidir cómo voy a reaccionar, cómo me voy a comportar, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Entonces, por eso siempre hablamos de que tenemos que trabajar el carácter, porque en el carácter se trabaja justamente a través de la voluntad, de ejercitar esta voluntad que todos tenemos, de ejercitarla ¿para qué? Para ser más disciplinados, más perseverantes, para tomar buenas decisiones. Entonces, el carácter tiene que ver mucho más con esa posibilidad de elegir y de decidir y que tiene que ver con la voluntad. ¿Y qué tiene que ver lo ético acá? Porque siempre nosotros, los seres humanos, estamos ante situaciones en donde podemos elegir cómo comportarnos, si comportarnos bien o comportarnos mal, si ceder a la tentación de tener conductas no sanas, no apropiadas, no ecológicas ni para mí ni para mi entorno, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ver con lo ético, porque
a través del carácter y del desarrollo del carácter y de qué tipo de carácter nosotros tenemos, vamos nosotros decidiendo y eligiendo cómo va a ser nuestra conducta. Si va a ser una conducta ética, una conducta correcta, una conducta que se aleja de lo malo, de lo negativo, de lo que puede dañar y lastimar a los demás, o no. Entonces, tiene mucho que ver con el aspecto volitivo del ser humano, el carácter. Muy bien. Otra cuestión acá es que el temperamento condiciona la aparición de ciertos rasgos del carácter. Condiciona. ¿Por qué decimos condiciona? Porque el temperamento brinda una tendencia, ¿sí? Por ejemplo, existen cuatro temperamentos: el colérico, el melancólico, el sanguíneo, el flemático. Y dependiendo de qué temperamento tengamos nosotros, este temperamento lo que hace es condiciona la aparición de ciertos rasgos de carácter. Ahora, después cuando vayamos desarrollando hablando de cada temperamento, van a comprender mejor esto que estoy diciendo ahora. Sin embargo, el carácter regula la manifestación de algunas características del temperamento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una persona colérica es una persona extrovertida, es una persona que no tiene problema la confrontación, que va a confrontar, no va a huir de la confrontación, no es una persona que como conocen en guaraní se le dice ambúa, el gusanito que vos le tocas y se encierra, ¿sí? Y se enrosca. Bueno, entonces no es una persona que vos te vas y le haces algo y se va a enroscar y va a entrar ahí en su mundo y se va a poner hermético y no va a salir de ahí. No, al contrario, es una persona que va a venir y te va a encarar, te va a enfrentar, va a ser confrontativo, ¿sí? No tiene problema en ser confrontativo. Ahora, esa es la tendencia, ¿ok? La tendencia del temperamento colérico. Pero dependiendo de cómo sea el carácter de la persona con ese temperamento, la persona a través del carácter regula ese temperamento. Entonces, si yo desarrollé un buen carácter, si yo fui incorporando, introyectando, modelando mi carácter, sí, de tal manera que la tendencia siempre va a estar. Ahora, yo a través de mi carácter y de mi voluntad elijo y decido someter y sujetar esa tendencia. Entonces, no le doy rienda suelta, ¿sí? Yo regulo mi conducta a través del carácter. Entonces, todos tenemos tendencias que son propias de cada temperamento, cada uno de nosotros tenemos nuestros temperamentos, pero a través del carácter yo voy regulando, modelando mi conducta, mi reacción, mi forma de responder. Entonces, ahí estuvimos compartiendo una descripción sobre las diferencias entre temperamento y carácter. Entonces, el temperamento. Tu temperamento puede explicar, por ejemplo, tus gustos, tus preferencias, tus fortalezas y tus debilidades. También, ¿por qué el temperamento también da cuentas de por qué ciertas personas se sienten atraídas por otras y por qué también las personas entran en conflictos unas con otras? ¿Sí? Entonces el temperamento tiene una respuesta a todas estas cuestiones que estoy citando acá y que estoy compartiendo. Entonces, hablando humanamente, ¿verdad? Nada tiene una mayor influencia, ¿verdad?, sobre el comportamiento humano que el temperamento heredado. ¿Por qué? Porque como les compartía, son tendencias que nosotros tenemos, son tendencias que justamente nos impulsan a reaccionar de una u otra manera, dependiendo cuál sea mi temperamento. Entonces, para recapitular, el temperamento es de base biológica, es la base biológica del carácter y está determinado por los procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. Entonces, es heredado, es innato. Es heredado, es innato. Entonces, el temperamento habla un poco del modo espontáneo y natural de reaccionar. Espontáneo y natural. Esto es muy importante que recuerden también, porque el temperamento es el modo
espontáneo y natural de reaccionar. El carácter, ¿qué es lo que hace? Justamente regula ya esa espontaneidad, ¿sí? Y ejerce la voluntad para cada conducta que vamos a tener. El temperamento no es aprendido ni tampoco es inducido por el ambiente o por la educación, ¿sí? Depende del sistema nervioso central y del sistema endocrino de cada persona. Componen el temperamento la intensidad, la duración, la latencia y el umbral de las respuestas emocionales. Entonces, ese era el temperamento. Entonces, ¿y para qué nosotros queremos conocer sobre el temperamento? Bueno, buenas razones para conocer el temperamento, para identificar esas fortalezas que todos tenemos y todos los demás tienen y poder potenciarlas, para identificar justamente también las debilidades y trabajar sobre esas oportunidades de mejora que todos nosotros tenemos. Como yo siempre digo, todas las personas tienen sus luces y sus sombras, sus fortalezas y sus debilidades. No hay nadie sobre esta tierra que no tenga oportunidades de mejora. Y eso es bueno que nosotros tengamos bien introyectado porque nos ayuda a ser más flexibles y más compasivos con nosotros mismos y también con los demás. Entonces todos estamos en el mismo camino, todos tenemos las mismas luchas. Entonces desde este punto de vista, entonces eso ayuda a cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás. También es importante para desarrollar la adaptabilidad de las relaciones. Y otro nombre un sinónimo de adaptabilidad en las relaciones sería justamente lo que es la inteligencia social, que va a ser todo otro capítulo que en algún momento vamos a compartir, ¿sí? Pero justamente si yo conozco sobre mi temperamento y conozco sobre cómo operan los demás de los demás temperamentos, entonces eso a mí me va a ayudar a trabajar en mí la adaptabilidad, porque yo no puedo trabajar la adaptabilidad en los otros, yo solamente puedo trabajar en mí. Yo solamente tengo injerencia y control de mis respuestas, mis pensamientos, mis creencias, mis reacciones, nunca sobre las de los demás. Entonces, para desarrollar inteligencia social te ayuda muchísimo conocer sobre los temperamentos. También para comprender las reacciones propias y las reacciones de los demás. Y acá entonces, con esto estamos hablando de inteligencia emocional. Ojo que inteligencia social e inteligencia emocional son dos cosas diferentes. Y también nos ayuda este conocimiento para satisfacer necesidades de una situación o de una relación en particular. Entonces, si yo ya sé, que, por ejemplo, mi marido es de tal temperamento, yo ya sé qué tipo de respuestas o reacciones voy a esperar de él, porque conozco su temperamento y conozco cuáles son esas tendencias y esas reacciones propias de ese temperamento en particular. Entonces, conociendo yo sobre este tema, puedo satisfacer necesidades de una situación específica o también de una relación en particular. Con mi marido, con mi hijo, con mi mamá, con mi hermano, con mi compañero de trabajo. Entonces, imagínense poder satisfacer las necesidades de un momento específico es importante. Entonces, los científicos sociales llaman inteligencia social a la capacidad de adaptar y regular la propia conducta. Entonces, una persona con alta inteligencia social es una persona con una alta capacidad para adaptar y regular su propia conducta, ¿sí? Entonces, ahí va. Eso es, resumiendo un poquitito, inteligencia social. Y bueno, ¿y qué es la adaptabilidad? ¿Verdad? Hasta ahora todavía estamos en la introducción de lo que es el tema temperamentos. ¿Qué es la adaptabilidad de comportamiento? ¿Qué es la adaptabilidad? Entonces, la adaptabilidad es la voluntad y habilidad para ajustarse a las personas, ¿sí? ¿En qué cosa? En el acercamiento o la estrategia, en base a las necesidades particulares de la situación o de la relación en un momento en particular, ¿sí? Entonces, la adaptabilidad tiene que ver con esta voluntad y sobre todo la habilidad de ajustarnos nosotros mismos, de acuerdo a la necesidad particular
que se está dando en una situación específica, en un contexto específico, en una relación específica, ya sea en lo laboral, en lo afectivo de pareja, en lo familiar. La adaptabilidad tenemos que tener claro que es algo que nosotros lo aplicamos a nosotros mismos, a nuestros patrones, a nuestras actitudes, a nuestros hábitos. Y no es que nosotros aplicamos o forzamos o podemos lograr que los otros sean adaptables, ¿sí? La adaptabilidad no significa imitación, ojo, no es imitación del estilo o temperamento de la otra persona. Lo que la adaptabilidad lo que nos permite a nosotros es ajustar nuestra propia conducta, nuestra propia apertura, dirección. Después vamos a ver qué es apertura, dirección, ritmo y prioridad en la dirección de preferencia de la otra persona. Entonces, cada temperamento lo que tenemos que saber es que tiene un tipo de apertura, un tipo de dirección, un tipo de prioridad. Cuando nosotros sabemos cuáles son esa apertura, esa dirección y esa prioridad, ese temperamento, entonces eso nos permite a nosotros justamente poder adaptar, ¿verdad? Y ajustarnos nosotros en la dirección, en la apertura y en la prioridad del otro. ¿Para qué? Para encontrar un consenso, para lograr justamente conectar, para lograr comunicarnos, entendernos, comprendernos y lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Cada relación tiene metas, tiene objetivos y tiene propósitos que le sostienen, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones laborales tenemos propósitos y objetivos en común que justamente nos permiten relacionarnos y nuestras relaciones se basan en eso, se basan en un objetivo, en un propósito que la empresa tiene, ¿sí? Lo mismo pasa en la familia, lo mismo pasa en la pareja, lo mismo pasa en los diferentes entornos en los que nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, las personas que asisten a una iglesia, que tienen una comunidad a la que asisten, ¿verdad? Donde ellos desarrollan su área espiritual. Ahí tienen propósitos y objetivos en común que tienen que ver con la espiritualidad y con aspectos que tienen que ver ya con la trascendencia y esas cuestiones de fe, de convicción que tienen las personas. Muy bien. Otra cosa también sobre la adaptabilidad. Te permite interactuar de manera más productiva. Por eso hablamos de inteligencia social. Las personas con inteligencia social son personas con alta adaptabilidad. Entonces son personas que tienen interacciones más productivas, o sea que logran resolver los conflictos, logran resolver las tensiones, las diferencias que se pueden dar, que son totalmente naturales en cualquier relación humana, ¿sí? Y esto podemos verlo en las diferencias que se pueden dar con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, ¿sí? Siempre están allí presentes. Entonces, ¿qué hace la adaptabilidad? Nos permite interactuar de manera más productiva con personas a veces difíciles y también nos ayuda a evitar o manejar las situaciones de tensión que pudieran darse en determinada situación y contexto, ¿sí? Siempre hablamos de que estas situaciones se pueden dar en cada área de la vida o dimensión de la persona, en el área familiar, laboral, en el área educativo o académico, en el área espiritual, si están en un contexto de comunidad eclesiástica, por ejemplo. Bueno, y con la adaptabilidad también se logra tratar a otras personas de la forma en que ellas desean ser tratadas. Por eso hablamos de inteligencia social. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo conozco su tipo de temperamento, entonces yo ya sé qué le gusta, qué no le gusta. Eso me permite también poder tratarle de la forma en que le gusta ser tratada a esa persona. Bueno, todo esto tiene que ver con la inteligencia social. Entonces, conocer sobre los temperamentos nos permite desarrollar inteligencia social. Y la inteligencia social está altamente relacionada con el éxito y con el logro de resultados. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre, todo lo que hacemos lo hacemos en forma colectiva, lo hacemos a través de equipos de trabajo, a través de grupos de personas, siempre es en un contexto social porque somos seres sociales. Esa es nuestra característica de los seres humanos. Entonces, súper importante realmente conocer sobre los temperamentos.
Muy bien. Estas personas que se adaptan, ¿verdad? Efectivamente tienen tacto, son razonables, son comprensibles, no son prejuiciosas, ceden cuando es necesario, aceptan las diferencias personales y las validan, satisfacen las necesidades de otras personas y las propias. Entonces, tu nivel de adaptabilidad influye en cómo otros juzgan sus relaciones contigo. Imagínense. Entonces, aquí yo suelo compartir con ustedes, ya en más de una ocasión, compartí esta frase que a mí me encanta, que dice, bienaventurados los flexibles porque no se romperán cuando los doblen. Entonces, hay mucha conveniencia y productividad en nosotros buscar intencionalmente trabajar en nosotros esta flexibilidad y esta adaptabilidad. ¿Por qué? Porque cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las tensiones, las disputas, las diferencias, entonces esa adaptabilidad nos va a permitir ser tan maleables que si viene la vida para doblarnos, no nos vamos a quebrar. Y como sabemos, y como ya lo dijo Charles Darwin, quien sobrevive no es el más fuerte, no, ni es el más inteligente. ¿Quién es el que sobrevive y logra sobrevivir? Es aquel que logra adaptarse al cambio, ¿sí? Y sabemos que esto viene de la teoría de la evolución. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que lograron adaptarse a los cambios. Tenemos buenísimas razones entonces para buscar ser adaptables. ¿Y cómo vamos a lograr ser adaptables? Una herramienta que hoy venimos a compartir con ustedes es conocer tu temperamento y conocer el temperamento y poder identificar también tu temperamento y el de los demás. Entonces, en el arte de la guerra, Sun Tzu dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Brillante y sabio realmente es Sun Tzu. Entonces, tenemos muy buenos motivos. Todo esto compartí con ustedes para convencerles de por qué ustedes tienen que conocer sobre sus temperamentos y lograr también identificar el de los demás. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temperamentos? Bueno, los 4 temperamentos son, se les suele llamar sanguíneo o influyente, colérico o dominante, melancólico o concienzudo, y el cuarto es el flemático o estable. Bueno, el nombre sanguíneo, colérico, melancólico y flemático viene ya de la época de Hipócrates, ¿sí? Y a partir de ahí se desarrolló una teoría y después se fue trabajando y hay diferentes psicólogos que fueron desarrollando teorías sobre el temperamento. Sin embargo, cuando hablamos de influyente, dominante, concienzudo, estable, estamos hablando justamente del DISC. Hay un test que se llama el DISC que justamente evalúa y desarrolló la teoría de los temperamentos, hizo un test. Es un test que se usa muchísimo en el ámbito laboral y de ahí viene el nombre. Entonces, cuando hablamos de sanguíneo o influyente, estamos hablando del mismo temperamento, que pueden nombrarse de esas dos formas. Lo mismo el colérico o dominante, lo mismo el melancólico o concienzudo y el flemático y estable. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con el sanguíneo, que es el temperamento más extrovertido de todos. Tenemos dos son los temperamentos que son extrovertidos y 2 son los temperamentos que son introvertidos. Los temperamentos extrovertidos son el sanguíneo y el colérico, ¿sí? Y los temperamentos introvertidos son el melancólico y el flemático. Entonces, extrovertidos, introvertidos. Es la primera gran distinción que todos podemos hacer y nos va a ayudar a identificar el temperamento también de los demás. Entonces, primer punto que tenemos que definir es si somos más extrovertidos o si somos más introvertidos. Si somos más extrovertidos, posiblemente nuestro temperamento sea el colérico
el sanguíneo. Y si somos más introvertidos, posiblemente nuestro temperamento sea el flemático o sea el melancólico. Todos nosotros tenemos que saber que tenemos una combinación. Hay una predominancia, por ejemplo, cada persona tiene una combinación de 2 temperamentos. Ejemplo, yo puedo tener una combinación en donde tengo colérico 60% y en combinación de un 40% con un melancólico. Entonces, a partir de esto existen 12 posibles combinaciones. Como tenemos 4 temperamentos, existen 12 posibles combinaciones. También el porcentaje que aparece de ese temperamento en nosotros varía. Hay personas, por ejemplo, que son así altamente coléricas, altamente sanguíneas y en un porcentaje muy bajo tienen los otros temperamentos, el otro temperamento. Hay, sin embargo, personas que tienen, por ejemplo, un 50 y 50. Y la combinación puede ser justamente sanguíneo. El sanguíneo puede ser un sanguíneo colérico. Puede ser un sanguíneo melancólico, puede ser un sanguíneo flemático. Ahí ya tenemos 4 posibilidades. Después vamos al colérico. El que es prioritariamente colérico puede ser colérico sanguíneo, colérico melancólico, colérico flemático. Otras 4 posibles combinaciones. Y lo mismo, vamos ahora con los temperamentos introvertidos. Vamos a suponer que una persona es mayormente melancólico y puede ser melancólico colérico, puede ser melancólico flemático, puede ser melancólico sanguíneo, melancólico, ahí están las 4. Y está el que es flemático. Entonces, un flemático puede ser su primer temperamento flemático y el segundo puede ser colérico, puede ser sanguíneo, puede ser melancólico. Entonces ahí tenemos las 12 posibles combinaciones. Vamos a hablar así primero a grandes rasgos de cada uno y luego vamos a entrar en detalle, vamos a estar viendo las fortalezas de cada temperamento y las debilidades. Pero ahora para darles una introducción otra vez de cada temperamento, vamos a hablar el temperamento sanguíneo o influyente. Es la persona extrovertida, es la persona conversadora, es la persona optimista. Si ellos tuvieran una frase, diría, hagámoslo divertido. Un deseo que ellos tienen es pasarla bien, divertirse, hallarse popularmente, como solemos decir. ¿Cuáles son sus necesidades emocionales? Así son básicas. Son el afecto, la atención, la aprobación y la aceptación. Y recuerden que estábamos diciendo que los temperamentos son innatos y son biológicos y heredados. Entonces, cuando nosotros vemos estas características en los demás, tenemos que entender que, recuerden, no es que la persona elige ser así, su temperamento se manifiesta, su temperamento se expresa, su temperamento, que es algo biológico, le lleva a ser así. Entonces, nada de lo que hace es así como que te lo hace adrede a propósito. Eso también es otra ventaja de conocer los temperamentos. ¿Por qué? Porque vos ya no personalizás nada. Vos entendés que la persona está actuando según su temperamento. No te lo está haciendo a vos, no es contra vos, sino que tiene un temperamento heredado que se está manifestando en la persona. Entonces, vamos a suponer, es muy charlatana, o es muy callada, o no, se enoja fácilmente. O sea, entonces, eso también es importante que podamos saber. Necesidades emocionales de una persona sanguínea, entonces, atención, les encanta llamar la atención. Son personas así que se visten, se visten para llamar la atención, ¿sí? Se arreglan, hablan, todo lo que hacen son conversadoras, son muy simpáticas. Entonces, si vos le conoces a una persona así, popularmente, el alma de la fiesta, esa persona que le hace reír a todos, esa persona que tiene muchos amigos, que es súper sociable, entonces estás delante de un sanguíneo. ¿Sí? Entonces, el extrovertido, el conversador, el optimista, ¿sí? Vamos a la descripción general del temperamento colérico. El temperamento colérico es un temperamento dominante, es conductor, ¿sí? Es extrovertido también, pero no tanto como el colérico. Es activista y también es optimista, ¿sí? Entonces, su frase podría ser, hagámoslo a mi manera ahora, ¿sí? Su deseo básico es controlar y tiene esa necesidad, pero es innata. Eso tenemos que entender. Es una necesidad innata.
está en sus genes, por así decirlo. ¿Cuáles son las necesidades emocionales del colérico o del temperamento dominante? Sería la lealtad, la sensación de tener el control. Entonces son personas, si son jefes, son esas personas que se meten en el detallito del detallito del detallito. O sea, les cuesta mucho darle autonomía a los demás, sí, porque tienen una necesidad demasiado grande de tener el control de todo y sobre todo, ¿sí? Entonces, otra necesidad emocional del colérico es el reconocimiento de sus logros, ¿sí? Es una persona que necesita que se reconozcan sus logros. El, el colérico es aquella persona que tiene esa personalidad dominante. A veces decimos, fulanito, fulanita es sargento o sargenta, ¿verdad? Bueno, pero muy probablemente su temperamento sea el colérico. Son líderes naturales, así son líderes innatos. En el colérico, el liderazgo es algo que se manifiesta de forma innata y desde que son pequeñitos, desde que son chiquititos, ellos, en donde van, ellos lideran, ellos comandan, ellos asumen ese rol sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de inconveniente. O sea, les gusta conducir y es su naturaleza. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora la introducción al temperamento melancólico. El temperamento melancólico es un temperamento introvertido. Esta persona es sumamente, quienes tienen el temperamento colérico son sumamente analíticos. Podemos decir que es introvertido, pensador y pesimista. Y aquí quiero hacer una pausa. Hace rato les compartía que el temperamento colérico y el sanguíneo son temperamentos extrovertidos y también son optimistas. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen un optimismo natural, ¿sí? Se presentan los obstáculos, las adversidades y ellos dicen, no, vamos a pasar, vamos a salir adelante, todo va a salir bien. De verdad son optimistas, pero recuerden, esta es una característica natural en ellos. Sin embargo, tenemos los temperamentos introvertidos, que son el melancólico y el flemático. Estos dos temperamentos se caracterizan por ser pesimistas de forma natural, ¿sí? Son pesimistas de forma natural en el sentido de que vos le planteas una situación, una circunstancia y ellos así automáticamente ya empiezan a enlistar todos los problemas que se pueden presentar, todos los riesgos que se pueden tener una situación X, un contexto, un tema en específico. Se va a hacer un plan, se va a hacer un proyecto, entonces ellos así ya enlistan totalmente porque son analíticos, son pensadores, son reflexivos. Entonces por eso es que se dice que ellos tienden a ser pesimistas, ¿sí? Y es algo natural. Ambos, los extrovertidos, los introvertidos, los optimistas y los pesimistas necesitan regular, siempre necesitan regular, porque no podemos andar por la vida siendo así muy optimistas, ¿verdad? En exceso optimistas, sin ver los riesgos potenciales que de verdad existen, sin ver los obstáculos que se pueden presentar. Está bien ser optimista, pero también está bien ser realista. Entonces, por eso es importante no ser 200% optimista y no decir, no va a pasar nada, todo va a salir bien y no prevés, no planificás. No funciona así la vida. Pero por otro lado, también en el tema del pesimismo, está bien ver todos los riesgos potenciales que se pueden dar. Está bien ver cuáles son las dificultades que pueden presentarse en un proyecto, en un programa, en algo que queremos hacer, en algún objetivo. Está bien, no está mal eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque te ayuda justamente a ser precavido y a tomar precauciones en acciones que puedes emprender si se presenta ese obstáculo o ese problema o ese riesgo. Ahora, también no podemos ser 100% negativos porque así no vamos a ir a ningún lugar. Necesitamos una dosis de optimismo. Entonces, como siempre digo, ni muy, muy, ni tan. El equilibrio siempre es importante y necesario. También es necesario y es sabio. Entonces, ¿cuál sería la frase del colérico? El melancólico sería, hagámoslo de la manera correcta. Sí, también su deseo básico es la perfección, entonces son perfeccionistas por naturaleza. Muchas veces es difícil pedirle a un melancólico que no mire los detalles, que no sea analítico y que no tenga esa tendencia a ser perfeccionista, ¿sí? Es algo natural en esa persona, entonces
está bien para hacer el trabajo con excelencia, pero está mal cuando deja de ser realista ya ese deseo de perfección, porque recordemos que somos seres humanos, que todos tenemos fortalezas, debilidades y que somos personas en permanente desarrollo, crecimiento. Entonces, el perfeccionismo puede ser muy nocivo para la propia persona y para el entorno de esa persona. Necesidades emocionales de los melancólicos. Ellos son muy sensibles, ellos necesitan apoyo, necesitan espacio, sí, ellos necesitan silencio. Son personas que se suelen apartar porque necesitan ellos un espacio para recargar su energía. Como todo introvertido, cuando está expuesto socialmente, eso le genera un desgaste de energía importante. Entonces, tenemos que entender algo, que los introvertidos recargan energía en la soledad y los extrovertidos recargan energía socializando. Estas son dos grandes distinciones importantes que si nosotros entendemos y sabemos, vamos a entender muchas cosas en nuestro propio comportamiento y también vamos a entender en el comportamiento de los demás. Y luego le tenemos al temperamento flemático, que es el temperamento más agradable de todos. ¿Por qué? Porque son personas muy calmadas, amables, son personas tranquilas, así como agua de pozo, remanso. Todos conocemos una persona así. Entonces el flemático también es una persona introvertida, es súper observador y sí, también tiende a ser pesimista. Entonces, si ellos tuvieran una frase, sería, hagámoslo de una manera fácil, el deseo básico es tener paz. El flemático es una persona que no le gusta confrontar, es una persona que no le gusta discutir, rehúye a eso por su naturaleza, por su característica. ¿Cuáles son sus necesidades emocionales? Tener paz, tener tranquilidad, sentirse valorado, y son personas estables, por eso se llama flemático y en el Dix le llaman estable, porque son así, súper estables en el tiempo. A estas personas les cuesta romper la rutina y les disgusta luego cuando uno le rompe la rutina, cuando uno viene así con cambios, ¿verdad? Porque ellos, por su naturaleza y su característica, les gusta mucho la estabilidad y que todo se mantenga así, estable en sus vidas. Entonces la estabilidad es buena y necesaria, pero también necesitamos muchas veces hacer cambios que nos ayuden a salir del status quo y a tener mayores logros. Entonces, en el próximo programa, en el capítulo 2, vamos a estar sí entrando en cada uno y detallando así bien en detalle fortalezas, debilidades, cuáles son sus conductas y qué áreas, cómo es en el trabajo, cómo es en la pareja, cómo es en el manejo de las finanzas. Sí, vamos a estar compartiendo así características bien específicas de cada uno de ellos. Entonces, no se pierdan el segundo capítulo porque ahí vamos a desarrollar profundamente y bien específicamente cada uno de los temperamentos. Entonces, les esperamos aquí en Sanamente para compartir con nosotros el capítulo número 2 de Conociendo tu Temperamento. Les deseo excelente fin de semana y nos vemos, si Dios quiere y permite, el próximo sábado. Chao, chao.